desde el punto de vista visual. Acuérdense que también hablábamos desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Que desde el punto de vista geométrico, Aristóteles no, Pitágoras, bueno, los grandes matemáticos griegos decían que el punto era la representación más pequeña o la representación más simple de los elementos geométricos. Desde el punto de vista de la física, ¿sí? De la física cuántica, pues el punto es una representación de un lugar en el espacio. Entonces, eso tiene varias connotaciones. ¿Qué características? Bueno, y eso desde el punto de vista de la línea también es lo mismo. Desde el punto de vista de la línea del punto, ¿qué características tiene, por ejemplo, el punto? ¿Qué lo diferencia de la línea? Hay una característica que diferencia básicamente el punto de la línea. Que la línea es la trayectoria definida por un punto en movimiento. Y al tener trayectoria, ¿qué tiene? Grosor, textura y color. Y además de eso, Ay, no sé. tiene una dimensión, ¿sí? Ay, sí, total. La línea tiene una dimensión, ¿sí? La línea tiene una dimensión. 1 centímetro, 2 centímetros, 1 metro, 10 metros. ¿Cuántos centímetros tiene 1 metro? Sí. 100, ¿cierto? 100. Bueno, y el punto no tiene dimensión, ¿no? El punto no, ¿sí? Los dos son bidimensionales, ¿sí? Porque no tienen, o sea, incluso el punto podríamos decir que es adimensional, ¿sí? O adimensional no, monodimensional, porque solamente podría tener una dimensión, que podría ser, no sé, 1 milímetro o una micra, ¿sí? Pero no tiene verdaderamente una dimensión. La línea sí ya tiene dimensión. Bueno, vamos a seguir hablando desde este punto de vista de lo que nos hace falta de estos tres componentes básicos de cualquier. Ya ve mi pantalla, ¿verdad? Bueno. Tu, 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 tu. Sí. Aquí. Vamos a hablar un poquito del plano como tal. Esto también se utiliza y lo utilizamos desde el punto de vista, pues tiene varias, digamos, definiciones dependiendo del punto de vista o de la materia en la que estamos hablando. Entonces, desde aquí, ay, me molesta esta plataforma, porque uno no puede. Bueno, desde el punto de vista pues de la del arte plástico, ¿sí? Pues el plano se define como el contenedor de de los elementos pictóricos, ¿sí? En un plano, desde ahí empezamos a decir que el plano puede ser el lienzo que contiene otros planos, el plano es el elemento que da profundidad, que da contexto, ¿sí? Que da ubicación a los elementos en una obra plástica. Desde el punto de vista de la física cuántica, el plano, ¿sí? El plano se ubica eh, o bueno, se ubica, no, adquiere una ubicación en el espacio, a diferencia de la línea. La línea es una trayectoria en el espacio. La línea es una trayectoria en un plano, ¿sí? El punto está ubicado en un plano, ¿sí? El plano puede estar ubicado en otros planos diferentes. El plano puede construir elementos volumétricos a partir de caras. Por ejemplo, un cubo está construido por 6 planos, ¿sí? Un cubo está construido por 6 planos. Entonces, desde ahí pues, el plano
puede tener, al igual que la línea, varias definiciones. Un plano desde el punto de vista del que estamos hablando, ¿es bidimensional o tridimensional? ¿Aló? Puede ser tridimensional. Tiene mucho. A ver, espérenme, yo parto aquí. Ahí sí van a necesitar que al menos salga la mano en la pantalla. ¿Quiénes dicen que el plano es bidimensional? Prendan la pantalla, salgan la mano Yo, ahí, yo profe. digo. Tú dices que el plano es bidimensional. ¿Quién más dice que el plano es bidimensional? Miren, algo que les voy a pedir yo muy encarecidamente, que es muy importante, tengan criterio y tengan una posición para las cosas. En este negocio se necesita mucho eso, porque si no el cliente lo manguanea a uno y hacen con uno con lo que se les da la gana. Tengan posición, ¿sí? ¿Es blanco o negro? No, yo no sé. Voy a esperar a ver qué contestan los otros para yo no. Necesito que tengan criterio para tomar las decisiones. ¿Sí? Es muy importante, en este negocio es súper importante tener el criterio. En palabras más, palabras menos, a uno lo terminan contratando es por el criterio que uno tiene para hacer las cosas. El criterio envuelve profesionalismo, el criterio envuelve decisión, el criterio, esa palabra pareciera muy simple, pero es tiene muchas connotaciones. Entonces, ¿quiénes dicen que el plano es bidimensional? Judy, Yo, profe. Sofía, ¿quién más? Yo también, Estefanía. Estefanía, ¿quién más? Mariana se está arreglando. Bueno, Es que a entonces, mí no me gusta formar una opinión por medio de una teoría o una suposición. no, te estoy pidiendo tu punto de vista. Por eso es importante. Yo pienso, mi criterio, según mi criterio, es tan, ¿sí? Más allá de que la teoría diga y viera, no, porque es que hoy en día Bueno, una suposición. no, eso no es eso no es tomar, eso no es tomar partido, eso no es tomar una decisión entre uno y otro. Yo supongo que no. ¿Cuál es tu criterio? Según mi criterio, yo creo que porque hoy ustedes se han dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros dábamos por sentadas han sido rebatidas. Entonces eso de que ese dogma pues que a ustedes les alcanzaron también a meter en el colegio, de que lo que dicen los libros es palabra de Dios, eso hay que por eso es importante tener criterio. Bueno, verdaderamente el plano como tal, el plano es un elemento bidimensional, solamente tiene dos dimensiones. ¿Sí? Que en este caso, como lo tenemos aquí enfrente, ¿sí? Como lo tenemos aquí enfrente, tiene ancho y altura. Todos los planos que ustedes ven aquí tienen ancho y altura. Pero si estuviera en el piso, ¿sí? Si fuera un terreno, por ejemplo, o una bodega o un espacio para realizar un evento, estaríamos hablando de que tiene ancho y profundidad, porque no puede tener altura, ¿sí? Bueno, los planos también, al igual que la línea, tienen como la característica básica de que definen las formas, ¿sí? Los planos pueden ser, aquí lo vemos, pueden ser circulares, pueden tener la forma de cualquier forma geométrica, pueden ser formas orgánicas, formas aleatorias, ¿sí? Entonces, esa es como la característica principal que acompaña a la línea. Ay, pero ¿por qué no te mueves? Bueno, con el plano se pueden crear volúmenes, lo que decíamos, o sea, si ustedes ven esta obra, esto es un elemento bidimensional, porque es una pintura, pero está construida y está armada a partir de planos. Todo lo que ustedes ven aquí, todo lo que ustedes ven aquí en esta obra prácticamente está construido a partir de planos. Lo que hace un artista plástico en una obra de pintura, en una pintura, porque un artista plástico también hace escultura,
y la escultura, pues todos sabemos que es tridimensional, ¿sí? Tiene volumen, tiene altura, tiene profundidad, tiene textura, eso la hace tridimensional. Las obras en un lienzo, una pintura, pues es una obra bidimensional. Si nos vamos a hablar de física cuántica, un físico cuántico diría mentiroso, usted está diciendo mentiras, porque esto es tridimensional. ¿Por qué diría el físico cuántico que yo estoy emitiendo cuando digo que eso es una obra bidimensional? A ver, digamos que eso es un lienzo al óleo. Se volvieron a dormir. A ver, ¿por qué? ¿Por qué diría el físico cuántico que eso es tridimensional? Opinen, chicas, digan cualquier barrabasada, no importa, estamos en clase, Estamos pensando. para eso es el espacio, para que hablen cualquier cosa que se les ocurra. Acuérdense de lo que yo les hablaba de la línea pintada la vez pasada. No sé, profe, por la forma de la pintura. Bueno, de pronto la forma de la pintura podría ser, sí. Otra más, a ver. Por la perspectiva, no sé. No, la perspectiva sigue correspondiendo a una técnica de pintura, ¿sí? Verdaderamente, desde ese punto de vista, si esto es un lienzo pintado al óleo o con acrílicos, incluso con vinilo, en el momento en el que la pintura se esparce sobre el lienzo, pues eso así sea una micra, así sea un milímetro, ya tiene un volumen. Entonces el físico cuántico diría, usted está mintiendo ahí, porque eso ya tiene un volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pintura el grosor de la pintura, el grosor de la capa de pintura ya le da una profundidad a todo lo que se está dibujando ahí. Entonces, pero desde el punto de vista, digamos, como de lo que podríamos decir, es que los físicos cuánticos se meten y lo meten a uno en muchos embrollos cuando uno está explicando este tipo de cosas. Pero si somos, pues, dentro de nuestro mundo normal, no dentro de la cuántica, pues esto es un tema bidimensional. Obviamente, a partir de planos, ¿sí? Pues también se pueden construir elementos que a simple vista, ¿sí? Pues nos dan una sensación de tridimensionalidad. Sin embargo, no logran ser tridimensionales de verdad, porque están plasmados en una estructura bidimensional. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? De lo que terminan siendo, pues, el uso de planos. Aquí ya en estos ejemplos que les voy a mostrar ahorita, pues aquí ya vemos la conjunción de todos los conceptos, ¿no? Plano, línea y punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí es en este cuadro de David Hockney, perdón, que es este tipo, creo que es norteamericano. Pues aquí vemos, ¿sí? Como la conjunción de los puntos, de las líneas, que a su vez van armando las líneas por acá, miren, en estos elementos que son lineales, líneas rectas que se unen con líneas curvas, formando planos, ¿sí? Un plano, ¿sí? Un plano mayor dividido por varios elementos lineales. ¿Ustedes ven el puerto ahí? El puerto no, el malecón. ¿Saben cuál es la diferencia entre un puerto y un malecón? No, profe. Bueno, el puerto, si bien es cierto que en los dos llegan barcos, ¿sí? A los dos llegan navíos, ¿sí? El puerto como tal tiene una connotación comercial, y un malecón es estos puentes largos que entran al mar, ¿sí? Que por lo general son hechos de madera, ¿sí? Entonces miren, aquí hay un tema de abstracción bastante claro. Miren que este es el malecón que llega al mar, es este camino de madera, ¿sí? Que entra en el mar,
Entonces miren el tema de abstracción aquí está el malecón, estos son como los tablones que lo llevan a uno hasta la punta del malecón, y aquí ya está pues el mar. Esto es, bueno, pues sí, ahí está en Malibú. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos del uso del plano como tal. Esto es de Piet Mondrian, esto creo que es no, esto es Kandinsky, esto es Mondrian y esto es de Steele. Hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Aquí hay más cosas de los planos en el arte. Miren cómo se aborda el tema de la perspectiva aquí, que cuando estamos concibiendo una idea, esa idea debe tener en cuenta pues el uso del espacio, no solamente una imagen cuadrada, digamos que es como a lo que hemos venido estando, o es en lo que ustedes han venido entrenando el ojo por ahora. Yo le digo eso porque a medida que vayamos avanzando van a ver que la manera de ver las cosas en estos sistemas de representación, la manera de ver y de cómo van a desarrollar las cosas, pues va a ir cambiando, va a ir madurando a partir del uso de herramientas. Aprovecho esta oportunidad para preguntarles, ¿todas tienen computador? No, se me quemó. Bueno, necesito por favor que me pongan por el interno quienes no tengan computador, porque dentro de lo que tratamos aquí en el programa, en este submódulo, necesitamos, vamos a ver un software que es gratuito, que no tienen que pagar y con el cual van a poder construir propuestas tridimensionales, o sea, lo que se conoce en el mundo del diseño como render, ¿sí? Y pues esto solamente, o sea, todavía la plataforma que hay para trabajo de esto en celulares es muy precaria, demasiado precaria todavía. Entonces, pues van a requerir un computador. El CESDE, pues les puede proveer bien sea de un portátil, ¿sí? O mirar si para estas clases puntuales, pues nos vemos en el CESDE, ¿sí? Que también es la posibilidad, que me parecería también chévere como que fuéramos y diéramos clase allá en donde sea clase. Así presencial, esa sería otra, pero también sería muy valioso pues que lo pudieran tener en casa y que lo pudieran desarrollar en casa. Entonces me mandan un mensajito por el interno las personas que no tengan computador para poder darles el apoyo con eso. Bueno, sigamos. Esto es Matisse. Matisse fue otro de los grandes pintores de principios del siglo XX. Cuando ya, lo que les decía la vez pasada, cuando ya el arte figurativo dejaba de ser estas obras en donde se representaba exactamente lo que se veía, pues con la aparición de la fotografía, pues esto pasó a un segundo lugar. Y ya pues habían temas un poquito más abstractos. Entonces aquí se ve pues claramente el uso de dos tipos de planos irregulares en estas formas que son como orgánicas, y planos más regulares en las formas cuadradas. Esto es de un ruso, de un ruso Rothko, que utilizó y toda su obra fue a partir de planos horizontales. Ustedes todos los cuadros que encuentren de este tipo, todos fueron hechos y basados a partir de planos y cuadros todas las representaciones que él hacía eran a partir de lo que podemos reconocer como un plano horizontal, ¿sí? ¿Quién ve aquí un cuadro vertical? Porque en estos momentos yo puedo estar diciendo, no, todos son cuadros horizontales, y no, pero yo veo un cuadro vertical, profe. Porque puede suceder, o sea, el arte siempre tiene, la belleza del arte y la racionalización del arte corresponden al ojo del que lo está mirando. Eso es lo bonito del arte, y eso es lo que lo diferencia del diseño, ¿sí? La diferencia entre el arte y el diseño es que el diseño tiene
los dos tienen un valor estético muy fuerte, ¿sí? Porque es importante la estética y cómo se relaciona con las personas y las emociones que genera son bastante importantes. Entonces, tanto el arte como el diseño tienen digamos, un desarrollo bastante importante desde el punto de vista de las sensaciones y de la estética. La diferencia es que el diseño tiene una función, ¿sí? El diseño cumple con un servicio, cubre una necesidad. El arte es más hedonista, ¿sí? El arte simplemente es bello porque el artista lo concibe bello, ¿sí? Y eso ya le da cierta validez, ¿sí? Y en algún momento una gran cantidad de gente lo consideran bello, ¿sí? Pero verdaderamente no tiene ninguna funcionalidad que no sea más allá de lo estético. ¿O qué funcionalidad puede tener alguna de las estatuas de Botero? Pues yo las he visto como pisapapeles, chiquitas. Pero esa es una reproducción, esa no fue la obra del artista, ¿sí? Esa es una reproducción, porque las estatuas de Botero, que las tenemos aquí en la plazuela Botero, ahí al frente del Nutibara, pues verdaderamente lo único que tienen es un valor estético. Aquí más uso de los cuadros, de los planos, miren que el uso es muy variado, o sea, a partir de esto se generan texturas, bueno, en fin, se generan un montón de elementos importantes a tener en cuenta. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema un poquito más profesional, metiéndonos como más adentro del tema del diseño. Y vamos a ver, vamos a entrar a hablar del tema de los polígonos regulares. Que los polígonos regulares pues terminan siendo lo que construye los poliedros. ¿Cuál es la diferencia entre un polígono y un poliedro? A ver. A ver, prendan las cámaras. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un polígono y un poliedro? Profe, vea, dice que la diferencia principal es que los polígonos son bidimensionales y sus elementos son lados, ángulos, vértices y diagonales. Y los poliedros son tridimensionales, es decir, que tienen Exactamente. volumen y sus caras son polígonos. Exactamente. Ah, muy chévere, o sea, chévere el recurso de buscar ahí en internet, pero me gusta que Profe, ¿quién? pensemos, no, pues ahí está, no estoy diciendo que no, es válido, es válido, es válido, pero entonces, pero pues sí, a ver, utilicemos también, y vean, vuelvo y se los digo, el único escenario en la profesión que nosotros tenemos para embarrarla y decir cualquier barrabasada y pensar y cometer errores es la academia, chicas. Afuera no se pueden cometer errores porque los errores valen plata, ¿sí? Ustedes pagaron aquí para aprender, ¿sí? Pagaron acá para aprender. Y dentro del aprendizaje, lo más valioso es, no me lo tomen a mal, no saber nada, la ignorancia. Salir de la ignorancia, aprender es eso, simplemente. Una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es su ignorancia, porque eso lo ha llevado a donde estamos en muchos de los ámbitos, la investigación y salir de... Entonces, bueno, sí, verdaderamente la diferencia más grande entre los polígonos y los poliedros es que el poliedro es un elemento tridimensional y el polígono es un elemento bidimensional. O sea, un cubo es un poliedro, ¿sí? Un cuadrado es un polígono, ¿sí? Ay, señor, con esto. Bueno, entonces un polígono, como lo decías tú, está compuesto
de lados. Si lo vemos acá, tenemos los lados que son A, B, C y D. Y por vértices, que son estos, que son estos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. Y adicionalmente tiene ángulos que están representados aquí por letras del alfabeto griego, que si no estoy mal, esta es alfa, esta es beta, esta es epsilon y esta es phi, ¿sí? Creo que es así, si no estoy mal. En este caso, el polígono más simple que conocemos es el triángulo, ¿sí? Porque pues es imposible que haya un polígono de dos lados, ¿sí? Un polígono de dos lados no existe. El polígono debe ser cerrado, ¿sí? Y desde ese punto de vista, el polígono más pequeño que tenemos, ¿sí? Es el triángulo, ¿sí? Cuentan todos con un contorno, que es la línea que en los vértices se quiebra para formar su forma. Tienen un perímetro y adicionalmente tienen un área. ¿Cuál es la diferencia entre el perímetro y el área? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre el polígono, entre el perímetro y el área? Diana, no busque por internet. Pastelera. A ver, chiquillas, digan lo primero que se les venga a la cabeza. A ver, el perímetro es la suma de los lados, ¿sí? Es la suma de los lados, o sea que si yo cojo y abro esto por acá y lo estiro, él me va a dar una medida. Ese es el perímetro, ¿sí? El área es la medida interna, es lo que cubre, ¿sí? El polígono. El área es lo que cubre el polígono. Después de a partir de los cuadriláteros, ¿sí? Los polígonos tienen diagonales, que es un segmento que une dos vértices, ¿sí? Que no son adyacentes, que no son consecutivos, o sea, de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá, esa es una línea diagonal. Bueno, desde el punto de vista de la clasificación, tenemos pues los triángulos que son de 3 lados, cuadriláteros de 4, pentágonos que son de 5 lados. Miren que aquí en este recuadro tenemos triángulos, ¿Cuáles son los 3 tipos de triángulos? A ver, esa sí se la tienen que saber, pues. Bueno, digo yo. A ver, ¿cuáles son los 3 tipos de triángulos? Alguien que no sea Diana. A ver, chiquillas. ¿Verdad que el uno es obtuso? Uno Sí. es obtuso, muy bien, sí. El otro es Bueno, sí. Equilátero. El equilátero. ¿El equilátero es cuál? Isósceles, no. Isósceles, equilátero. Y falta uno. escaleno, ¿no se Y llamaba? el escaleno. El escaleno. Ajá. Bueno, ¿cuál es la característica del isósceles? Bueno, más fácil, del equilátero. Es el que tiene todos los lados iguales. Muy bien, el que tiene todos los lados iguales. Y las características del escaleno. A ver, No, es que esa geometría. El escaleno es todo desigual, ¿no? el escaleno es el que tiene todos los lados diferentes, exactamente.
El escaleno es el que tiene todos los lados diferentes. Y la característica del isósceles. Profe, ¿eso no es que la base es ¿Qué la única tiene? diferencia? Que tiene que... Ajá, ¿Cómo? sí. Dos lados iguales y uno Ajá. diferente. Pues Más la allá, base. más allá de, bueno, sí, no, pues verdaderamente, pues, pero más allá de eso, es el triángulo que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto. Porque puede tener, sí, o sea, puede tener, tiene dos lados iguales y un ángulo recto. ¿Sí? Muy bien, sí, como es de chévere participar y, ves, sí sabía. No estaba tan perdida. Bueno, entonces, esos son los tres tipos de triángulos. A ver, yo miro una cosa por acá. No me acuerdo esta presentación. Sí los tiene. Bueno. Tenemos los cuadriláteros. Por ahí hay un micrófono prendido. Tenemos los cuadriláteros, ¿sí? Que son los que tienen 4 lados. De esos hay varios, ¿sí? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede hablar de los cuadriláteros? Porque hay más allá del cuadrado y el rectángulo. A ver, más allá del cuadrado y el rectángulo, ¿qué otros cuadriláteros existen? A ver, chiquillas, piénsenla. ¿Se rinden? Bueno, miren. Bueno, no les voy a dar la respuesta ahorita porque ya la vamos a ver enseguida. Pero pues hay otras categorías diferentes al cuadrado y al rectángulo que conocemos normalmente. A ver, volvamos acá. Bueno. Entonces, bueno, está el pentágono que es de 5 lados, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono. Todos ellos tienen una representación regular, ¿sí? Que es donde todos los lados son iguales, y una representación irregular, en donde las formas y las figuras pues van cambiando según se requiere. Los equiláteros son los que tienen todos los lados iguales, ¿sí? Todos los lados iguales. Los equiángulos son los que tienen todos sus ángulos iguales. Por ejemplo, el triángulo equilátero es un triángulo equiángulo, ¿sí? Todos los cuadriláteros, el cuadrado y el rectángulo son cuadriláteros equiángulos. Ya el resto no lo son, ¿sí? Y los regulares, los polígonos regulares son los que tienen tanto sus lados como sus ángulos iguales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Un carpintero, si ustedes contratan un carpintero bueno, sabe todas estas cosas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Acuérdense que hemos hablado que si en algún momento ustedes se van a dedicar al tema de desarrollar estructuras y al tema del diseño, pues va a ser muy importante todo esto que estamos viendo acá. Bueno, hay dos maneras de representarlos. El circunscrito, que es cuando encierran una circunferencia, ¿sí? Y los lados son tangentes a la circunferencia. Tangentes quiere decir que los tocan en un puntico. Y los inscritos, que son los que están montados dentro de una circunferencia. Básicamente, por lo general, lo que nosotros trabajamos es con polígonos inscritos, y es lo que vamos a tratar de desarrollar. Bueno, entonces, lo primero que tenemos pues son los triángulos, que ya los vimos. Son el triángulo
el equilátero, el isósceles y el escaleno, son los tres tipos de triángulos que hay. Y estos son los otros cuadriláteros que conocemos. Tenemos el cuadrado y el rectángulo, que son los más, digamos, como los más famosos. Después vienen los rombos, ¿sí? Que sus lados son iguales en parejas, o sea, ¿sí? Los lados son iguales en parejas, y los ángulos opuestos interiores son iguales, ¿sí? Tenemos los romboides. Esto es importante tenerlo claro, que no es lo mismo un rombo, o cuando estemos hablando de formas, ¿sí? Cuando ustedes me digan forma, esto no es que tenga una forma cuadrada, esto tiene una forma trapezoide o trapezoidal. Los trapecios también tienen pues estas consideraciones de un trapecio rectángulo, un trapecio isósceles y un trapecio escaleno, que tienen las mismas consideraciones desde el triángulo, desde los triángulos, ¿sí? El escaleno, todos los lados son lados y ángulos desiguales. El isósceles tiene lados paralelos, ¿sí? O diagonales, y las diagonales se cruzan. Y el rectángulo, el trapecio rectángulo, que tiene un ángulo recto, ¿sí? Hay triángulo rectángulo también, que por lo general es ¿cuál es ese? Puede ser el isósceles, Y bueno, y los trapezoides, que son cuadriláteros, que nos sirven como para todo, que en donde las propiedades no son, o sea, tienen varias propiedades que los pueden llevar como a diferentes formas. Y también hay que tener en cuenta que todos los lados del trapezoide son diferentes en general. O sea, un trapezoide, casi que por definición, es un trapecio escaleno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces miren que más allá del cuadrado y el rectángulo encontramos otras maneras de definir un cuadrilátero, ¿sí? Para que cuando estemos ya en las fases, esto se los doy yo como unas pautas como para que aprendamos un poquito también a cómo se nombran los diferentes espacios o cómo se nombran las diferentes formas que tenemos. Bueno, de aquí en adelante lo que viene, ¿sí? Es la construcción de estos polígonos. Yo les había pedido a ustedes como unos elementos de dibujo. ¿Los tienen? ¿Los consiguieron para hoy? Un arreglito, un compás. ¿Sí? Si los tienen, vayan y búsquenlos, por favor. La idea es que hagamos, en el tiempito que nos queda, hagamos alguna figura geométrica. Chicas, les pregunto, ¿tienen o se fueron a conseguir eso? Profe, yo estoy buscando el compás, pero es que yo creo que no tengo. Bueno.
Bueno, chicas. ¿Cómo andan? Ya tenemos... ¿Ya hubo? Bueno, miren, vamos a hacer una construcción básica. Yo es como, yo siempre, es un ejercicio que yo lo hago porque me parece, pues, de alguna manera, pues, importante que tengan como el conocimiento y como que refresquemos y porque, pues, esta materia también es chévere, pues, como esta parte manual y hacer cositas y divertirnos un poco, pues, como generando este tipo de cosas. Adicionalmente, pues de aquí yo saco una notica. ¿Cuál es la idea con esto? Vamos a ver aquí cómo es el proceso de construcción de un triángulo, ¿sí? De un triángulo según conociendo el lado, que por lo general lo que nosotros vamos a necesitar en la construcción de los elementos es cuánto mide un lado, cuánto mide el área, ¿sí? Básicamente. Entonces, lo primero, vamos a hacer este triángulo, me imagino que tendrá una hojita tamaño carta para hacer pues este desarrollo. Vamos a hacer un triángulo para que observen ahí la metodología, lo vamos a hacer de 5 centímetros de lado. Entonces, para este fin, vamos a trazar un segmento de A a B que tenga 5 centímetros. Les recomiendo, por favor, alguien allá que se encargue como de liderar el asunto, de que hagamos un grupito por WhatsApp para este curso, por dos razones. La primera, pues porque hay cosas que me gusta tratarlas solamente con ustedes, con el grupo, y que no, pues que no considero yo pertinentes como para montarlas en el grupo, que creo Karen. Eso por un lado. Por otro lado, por ahí les voy a mandar, por ejemplo, el link de esta presentación, el link de la clase que quedó grabada que queda grabada en YouTube, porque desafortunadamente pues esta plataforma del Moodle y del Webex pues no tienen la capacidad para guardar todos los videos que se hacen de todas las clases. Entonces el video de cada una de las clases pues queda guardado, lo guardarán 15, 20 días, no lo guardan más. Entonces si ustedes van a necesitar consultar algo, pues guardar cualquier cosa, pues no la van a tener. Entonces va a ser más dolor de cabeza. Entonces yo pues todo esto lo subo a un canal de YouTube. Entonces desde ahí pueden descargar y pueden mirar alguna referencia que tengan acá. Bueno, después de tener este segmento AB, van a trazar un arco. Esto se le conoce como un arco. Un arco es una porción de una circunferencia. Van a hacer centro con el compás, hacen centro en A, lo abren hasta B y trazan un arquito. Trazan un arquito. Posteriormente, ¿sí?, con la misma abertura se paran en B y hacen un arco que cruce el arco anterior y ahí se genera el punto C, ¿sí? Y posteriormente, finalmente, lo que van a hacer aquí es unir los puntos AC y los puntos BC. Ahí tenemos un triángulo de, como lo dice aquí esta diapositiva, de 53 milímetros por lado, o sea, 50 milímetros, que es lo que ustedes tienen allá, ¿cierto? Si lo están haciendo, las que lo estén haciendo, tienen 50 milímetros allá. Ay, profe, usted nos dijo 5 centímetros, no 50, ojo, 50 milímetros, 50 milímetros son 5 centímetros,
Muy importante ese pequeño detalle, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sigo acá. Esta metodología yo no la tengo mucho en cuenta porque es es la construcción del cuadrado, pero según el radio de la circunferencia. Y pues pocas veces nosotros tenemos o nos sirve, esto es para fines de geometría pura, no de construcción y diseño como nosotros lo tenemos aquí. Entonces, aquí se ve pues cómo se construye según el radio dado, o sea, un cuadrilátero circunscrito, ¿sí? Que está dentro de la circunferencia. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es trazar un juego de ejes, ¿sí? Un juego de ejes que son perpendiculares, ¿sí? Ya sabemos que son perpendiculares, ¿no? A ver, ¿qué son dos líneas perpendiculares? A ver, chiquillas, alguien que me conteste. Rápido, ¿qué son dos líneas perpendiculares? A ver. Las que generan un ángulo recto. Las que generan un ángulo recto, exactamente. Las que al cruzarse generan un ángulo recto. Y un ángulo recto es de 90 grados, ¿cierto? Acuérdense, hace 8 días hablamos del ángulo recto, el ángulo agudo y el ángulo obtuso y el ángulo llano. Ángulo llano, 180 grados. Ángulo recto, 90 grados. Ángulo agudo, menos de 90 grados. Y ángulo obtuso, mayor de 90 grados, menor de 180 grados. Entonces, este tipo de construcción, pues, no nos interesa mucho. Pero esta, que es donde conocemos el lado, es la más importante para mí. Entonces, aquí tenemos el segmento AB de 5 centímetros otra vez. Este segmento es de 5 centímetros. ¿Sí? Hacemos una línea de 5 centímetros. Posteriormente, trazamos una perpendicular en uno de los extremos. Esta perpendicular la trazamos con una de las escuadras. Con una escuadra, la escuadra puede ser de 45 grados. ¿Sí? La escuadra de 45 grados es un triángulo isósceles. Dentro de las escuadras, o sea, las escuadras tenemos dos tipos de escuadras. Las de 45 grados, que son las de triángulo isósceles, o sea, las que tienen las de 90 grados, ¿sí? Que en su diagonal de acá nos dibujan un ángulo de 45 grados, por eso se le dice una escuadra de 45 grados, ¿sí? Que es la que tiene los dos lados iguales, el triangulito que tiene los dos lados iguales. Entonces tenemos las dos escuadras que tenemos es escalena e isósceles. La escalena es la que tiene los tres lados diferentes, que es la más delgada de las dos, ¿sí? Pero las dos tienen ángulo recto, ¿sí? Las dos son triángulos rectángulos. Entonces, para hacer esta perpendicular utilizamos alguna de esas dos escuadras. Y si uno no tiene ninguna de las dos, entonces, ¿cuántos centímetros hace uno las dos líneas? Bueno, ahí les voy a enseñar una metodología para cuando uno no tiene, porque eso no está aquí en esta presentación. Espérenme un segundo y yo salgo de acá. Cuando uno no tiene escuadras, básicamente lo que hace es lo siguiente. Vamos a ver si me sale aquí porque en el tablero eso es más sencillo. Se traza un segmento cualquiera. Esto les va a servir, este es un procedimiento para encontrar la mediatriz, o sea, el punto medio de una recta, y les va a servir también para encontrar una perpendicular.
o para hallar una perpendicular cuando no tienen elementos de dibujo. Entonces, lo primero es trazar una línea recta. A ver, pongámosle esto más grosor, porque si no se ve ni miércoles. Trazamos una línea recta, ¿sí? Posteriormente, con el compás, haciendo centro en uno de los extremos, trazamos un arco. Aquí no me da esto como yo lo quiero, pero más o menos voy a intentar de que me entiendan cuál es la idea. Aquí, yo estoy trazando aquí un círculo, ¿cierto? O sea, esto es una figura circular, porque lo estoy haciendo desde este programita, porque es que si abro Corel o abro Illustrator me toca cerrar internet y no podríamos verlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo cojo y mi arco lo hago, espérenme a ver si esto me da por acá. A ver, vámonos con esta. Sí, bueno. Sí, aquí tengo este arco acá. Sí, es de las pocas veces que hacer esto en un computador es más tedioso que hacerlo en un computador. Entonces, yo llego y tengo este arco acá. Voy a crecerlo más para que me entiendan. Este arco, ¿sí? A ver si esto... Trazo este arco, tengo este arco acá. De la misma manera, cojo este arco y me lo llevo al otro lado. O sea, hago uno exactamente igual en el mismo punto, ¿sí? Este arco se cruzará, ¿sí? Se cruzará con este en este punto de acá, en este punto de X. A su vez, ¿sí? Cojo y trazo, ¿sí? Trazo estos dos arcos y los construyo aquí en el medio. Si ustedes tienen un compás allá y lo han venido haciendo, pues les va a dar igual, ¿sí? Si lo logran tener. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando yo, ay rayos, cuando yo, ya pues, sí ven pues, es que esto es muy grandote. Cuando yo tengo estos arcos acá, ¿sí? Y trazo una línea de este punto a este punto, que lo hicieron ustedes allá con su compás, en este momento ustedes pueden garantizar verdaderamente que esta línea que une estos dos puntos de acá, este de acá y este de acá, va a formar y está en 90 grados con esta línea de acá, ¿sí? Adicionalmente de que generaron una perpendicular, ¿sí? Una línea perpendicular, adicionalmente a eso, encontraron el punto medio de cualquier línea. Hoy en día, pues esto es carreta porque en un computador ustedes llegan y lo pican ahí y el programa automáticamente ya les detecta. Así sea en Canva. En Canvas ustedes se van desplazando con el cursor sobre la línea, sobre el sólido, y llega un momento en el que les cambia el iconito y ustedes ya saben que ese es el punto medio. Entonces, pues esto yo lo hago como por un poquito de romanticismo, un poquito de que me parece importante que conozcan pues como este tipo de construcciones y de elementos para desarrollar. Pero pues verdaderamente hoy en día hacer esto lo hace un computador a todas luces. Bueno, volvamos aquí. Y entonces, estamos aquí, entonces ya trazamos las dos perpendiculares, ¿sí? Después de eso, trazamos un arco con centro en B, en este caso centro en B y abertura AB, y trazamos el arco y generamos el punto C y posteriormente trazamos el punto A. Desde el punto A trazamos otro arco
hasta el punto D, y ahí simplemente unimos los puntos, ¿sí? Unimos los puntos entre sí y obtenemos el cuadrado. Les voy a mandar en este mismo instante, lo voy a poner ahí en el grupo, pero pues sería genial que mejor dicho, cójanlo de una vez, porque acuérdense que en ese grupo van pasando cosas. O sea, van pasando cosas, me refiero a que va llegando información y se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo. Control C. Y lo pongo de una vez aquí en ejecución de eventos. Control B. Se los voy a dejar ahí señaladito. Link de la presentación de cuadriláteros. Ya quedó ahí en el WhatsApp. ¿Por qué no subo? Porque, o sea, igual lo voy a subir a la plataforma, voy a subir la URL a la plataforma, pues porque, para que esté ahí. Pero pues ustedes aquí ya se van derecho allá. No la descarguen, no la descarguen, no la descarguen, no la descarguen. Si quieren, conserven el link o ténganlo allá en la plataforma para revisarlo. No la descarguen, ¿por qué? Porque esto tiene, ya me pasó, el computador le advierte a uno que eso tiene un cifrado que pues que no permite, y que si no es que sea un virus, no es que sea un virus, eso tiene otro nombre en este tema de internet, eso es ¿cómo es que se le dice a eso? Eso es un troyano, ¿sí? Es similar a un virus, pero no es un virus. Entonces, ¿qué pasa con el troyano? El troyano, ustedes lo abren, ¿sí? Y entonces hay muchas presentaciones, hay mucho material de internet que tiene por allá un codiguito que es igual a este. Si ustedes ya lo descargan en el computador, entonces el computador va a asumir que eso ya lo abrió. Entonces, cuando ustedes intenten abrir otras cosas en internet que tenga el mismo código, no les va a abrir. Y no es que sea un virus, no les dañe el computador, no pasa nada. Pero van a haber muchísimas páginas, sobre todo visuales, sobre todo de imágenes, que cuando las queramos ver, pues no nos va a permitir verlas. Porque si lo descargaron, ya lo van a tener ahí. Eso les descarga como, ya me pasó. Ay, perdón. Coronavirus. Ay, no, mentiras, es que está haciendo mucho frío aquí en mi casa. Eso lo descarga como un PDF, pero lo descarga con ese codiguito por ahí, y ya después no pueden abrir un montón de páginas. Y un montón, son muchas páginas, ya me pasó. Entonces no lo descarguen, conserven el link. Bueno, sigamos aquí. Esta es una presentación de 120 diapositivas que habla de todo de los polígonos regulares, las construcciones de todos los polígonos regulares, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, les voy a dejar de tareita para dentro de 8 días la construcción de el pentágono. La construcción del pentágono. Espérenme un segundo. Este es muy complicado. Espérenme. No, perdón, me equivoqué. Este es la construcción del pentágono, ¿sí? Que está ahí en la presentación. Síganlo paso a paso, ¿sí? Síganlo paso a paso. Aquí les dan el radio de la circunferencia. Este radio de la circunferencia, cojan de radio de circunferencia, háganlo de no más de 10 centímetros. No más de 10 centímetros. Lo hacen en tamaño carta, les cae perfectamente, no tienen ningún problema. Si no lo hacen de más de 10 centímetros, por eso lo estoy diciendo, no hagan la circunferencia de más de 10 centímetros. De 10 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la diferencia entre el diámetro y el radio? A ver, chiquillas.
Se fueron. El radio pues va de la mitad de la figura a un extremo. Y me imagino que el diámetro no. El diámetro es 2 veces el radio. O sea, el diámetro es del centro, marca el centro y la abertura de la circunferencia. El diámetro es 2 veces el radio, o sea, es la distancia que hay entre los extremos de la circunferencia. Yo aquí tengo un pocillo para ilustrarlo. El radio va del centro al extremo y el diámetro va de los extremos. Entonces, hagan la circunferencia de no más de radio 5, de no más de radio 5 centímetros. Ahí en la presentación está el procedimiento, ¿sí? Si se ponen a buscar por internet van a encontrar muchos otros procedimientos. La idea, y digamos que lo importante aquí es que ¿cómo me van a entregar eso? Porque pues ¿cómo me lo van a entregar? No me lo van a mandar por correo. Lo construyen, lo hacen. Aquí yo evalúo varias cosas. Evalúo que hayan seguido pues por favor, no vayan a calcar, sean honestas con ustedes mismas. Muy importante eso, porque así sea, yo lo que les voy a pedir es una foto. En la foto, aquí está el procedimiento de cómo se construye. Aquí les dice cómo se construye cada una de las cosas, de dónde tienen que poner el compás, dónde tienen que hacer eso. Lo tienen que hacer con el procedimiento y el procedimiento debe quedar ahí visto en la hoja, ¿sí? Entonces me van a mandar cuando lo construyan. Si lo hacen juiciosas, esto no es un ejercicio que no les va a demorar más de 20 minutos. Es más, yo les recomiendo que si pueden hacerlo, lo hagan ahorita mismo. ¿Sí? Lo hagan ahorita mismo. Terminen esto acá y se pongan a hacerlo para que salgan de este chicharrón de una vez. Entonces, lo construyen, lo hacen, ¿sí? Lo hacen, le mandan una fotico, una buena foto, ¿sí? Y me lo envían al WhatsApp. Por favor, alguien que haga el grupito para nosotros, ¿sí? Porfa. ¿Sí? Alguien que tome la vocería y aquí, miren, aquí ya está el pentágono bien hechecito. Entonces, para que por favor me manden eso, se lo comuniquemos a la compañera que no vino hoy, para que lo tengan ahí considerado. Conclusiones, chicas, a ver, 10 minuticos, hablemos un poquito. Conclusiones. ¿Qué aprendieron hoy? Ver los figuras sin regla y y sin compás. Bueno, ¿qué más? A ver, Darcy. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos, no aprendiste, porque cada uno me imagino que aprendió o cogió algo diferente. Y vimos hartas cosas. A ver, recapitulemos, vimos los planos. María Fernanda, no la conozco. Me dijo que ahorita salía en cámara y se acabó la clase y no salió en cámara. A ver, haga como hacen en TikTok. Vas a ver la imagen, ya. A ver, chicas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendieron hoy? Profe, pues yo aprendí todas las diferencias de cada cuadro, cada triángulo, pues cómo se puede también hacer de forma diferente, así uno no tiene Muy bien. el transportador y pues, Muy bien. y la ¿Qué más? diferencia de cada cuadro. A ver, ¿qué más?
A ver, chiquillas, ¿qué más aprendimos? Bueno, no les insisto mucho, pero es importante que vayan tomando notas en las clases, que vayan teniendo en cuenta eso, porque siempre voy a preguntar. Esto hace parte, esto, si bien es cierto que yo no, o sea, no les pongo una nota en estos momentos, calificando y poniéndoles tanto, pues eso hace parte del desempeño, ¿sí? Recuerden que eso hace parte del desempeño. Entonces, tengan en cuenta, siempre les voy a preguntar en cada clase, ¿sí? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué vimos hoy? ¿Qué desarrollamos hoy?